Hoy quiero compartir con ustedes acerca del himno Sublime Gracia o Amazing Grace. Es un himno maravilloso que todos hemos cantado alguna vez, y si no, estoy segura que al menos lo han escuchado. Este himno es bastante famoso y todos lo conocen. Se convirtió en un himno universal para transmitir un mensaje de que el perdón y la redención de los pecados es posible mediante la gracia de Dios. Sin embargo, no muchas personas conocen la historia detrás de este maravilloso himno, no conocen a su autor. Entonces hoy quiero compartir con ustedes acerca de John Newton. Él nació en Londres. Su padre era el capitán de un barco mercante en el Mediterráneo. Su madre Elizabeth era una cristiana no conformista, quien desde niño le enseñó el temor de Dios. Ella siempre tuvo una salud débil, quien años después murió de tuberculosis días antes de que Newton cumpliera los 7 años. A sus 11 años, su padre lo llevó consigo a sus viajes y lo cuidó, pero nunca logró suplir la falta de una madre. En 1742, su padre lo envió a hacerse cargo de unos negocios al condado de Kent, lo cual lo llevó a visitar a unos amigos de su madre, y conoció a una chica de 14 años llamada Mary Catlett. Y Newton al verla se enamoró perdidamente. Ninguna de las escenas de mi miseria que viví la borraron de mi mente ni una sola hora de mis pensamientos desde que me levantaba por los próximos 7 años. Sobre su amor por ella confesó en una de sus cartas que fue lo único que lo detuvo de quitarse la vida en los momentos más difíciles. Su padre, ya retirado, usó su influencia para conseguirle un puesto de importancia en un navío, y ya sin el cuidado de él y debido a la influencia del capitán del barco, se volvió cada día más profano y rebelde. Durante estos años se libró en él una dura batalla entre las convicciones religiosas y morales que le enseñó su madre y su espíritu rebelde. Siempre terminaba ganando su rebeldía y con cada ciclo se alejaba más de Dios. Esta amistad duró poco y decidió desertar de la flotilla en la que se encontraba. Sin embargo, fue capturado por un grupo de soldados y de nuevo en la flotilla fue desnudado y azotado en público y finalmente degradado y puesto en aislamiento. Se ordenó a la tripulación que lo insultara y lo tratara mal, lo que lo llevó a pensar en asesinar al capitán de su embarcación y luego suicidarse. Pero no lo hizo pues no quería que su amada Mary pensara mal de él después de su muerte. El barco en el que viajaba llegó a la ciudad portuaria de Plymouth en Inglaterra, y allí, luego de rogar al capitán, fue enviado a otro barco llamado Harwich. Su nueva embarcación se dirigía a África. Allí vivió con un traficante de esclavos, sufrió tremendamente hasta el punto de tener como almohada un pedazo de madera y mendigar por un poco de alimento del plato de su ama. De noche comía raíces crudas para saciar su hambre. Luego llegó a estar tan débil que no podía siquiera caminar o sostener un plato de comida en sus manos. En una ocasión se encontró con un capitán con quien decidió volver a Inglaterra, y así acabaron los 15 meses de su esclavitud. Durante el año que duró el barco viajando en su ruta comercial, Newton volvió a su vida de pecado y blasfemia. En mayo de 1748, mientras se dirigía a Inglaterra, una fuerte tormenta azotó el barco en el que viajaban. Varios de sus amigos fueron arrastrados por el mar y él mismo pensó que moriría. El barco se inundó en su mayoría, pero gracias al cargamento de madera y cera de abejas se pudo mantener a flote. En un momento, en medio de la tormenta, dijo: «Si esto no nos mata, es porque el Señor nos tiene misericordia». Sin embargo, sentía que si el cristianismo de algún modo era cierto, no había posibilidad de perdón para él. Recordó sus creencias religiosas y cómo acostumbraba a burlarse de las historias de la Biblia. Se convenció a sí mismo de que había pecado demasiado y ya no había posibilidad de perdón para él. Intentó orar, pero sin fe. Los días siguientes, mientras navegaban en un barco gravemente dañado por la tormenta, los empleó en meditar y leer la Biblia mientras oraba a Dios pidiendo misericordia e instrucción. Finalmente, luego de 4 semanas a la merced del viento,
Llegaron a una isla en Irlanda y allí John Newton finalmente volvió a creer en la existencia de Dios. A pesar de haber sufrido la dureza de la esclavitud en carne propia, John Newton se dedicó por 9 años al comercio de esclavos y como capitán de barco hizo varios viajes al África con ese fin. Durante su último viaje en este negocio conoció a un capitán quien era un devoto cristiano. Y gracias a esta amistad, Newton obtuvo una comprensión más clara de la vida cristiana y de la Biblia. Este amigo le dio indicaciones de cómo ponerse en contacto con cristianos en Inglaterra. Cuando se disponía a hacer otro viaje al África, sufrió lo que luego él describiría como un derrame que lo dejó inmóvil e inconsciente durante aproximadamente 1 hora. Continuó con dolor y mareos, por lo que el médico le recomendó no viajar. Y el día anterior a la partida del viaje, renunció al comando de su barco. De esta manera finalmente se libró del comercio de esclavos, algo que durante mucho tiempo le había producido cierta incomodidad. En Londres compartió su deseo de conocer a Dios y así finalmente logró por completo superar su oscuro pasado de rebeldía, groserías, pecaminosidad y dudas acerca de la existencia de Dios. A los 29 años de edad comenzó realmente a vivir libre del miedo al infierno que lo había perseguido y pudo vivir otros 53 años de servicio a Dios. Pasó el resto de su vida sumergido en el estudio, la devoción y predicación de vez en cuando. A los 39 años fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana y llegó a ser un predicador conocido y respetado tanto por los no conformistas como por los anglicanos. En 1799 publicó una serie de poemas escritos por él y por su amigo William Cowper. Entre estos apareció por primera vez el poema Amazing Grace, How Sweet the Sound. Sublime gracia, cuán dulce sonido. Usó como texto para este himno Primera de Crónicas 17 del 16 al 17. Sublime gracia llegó a ser su himno más representativo, siendo un testimonio de cómo la gracia divina lo llevó de ser un infeliz esclavo hambriento en el África a trabajar incansablemente en favor de Dios. Sublime gracia era un himno que podía ser cantado en todas las denominaciones. Era fácil de memorizar e iba en concordancia con los sermones predicados en esa época, con sermones más emotivos centrados en el arrepentimiento y el perdón de Dios. Es muy fácil asociar la letra con la experiencia personal de las miles de personas que pertenecen a las clases trabajadoras que han tenido que luchar contra las dificultades de la vida. Una vez conocida la historia de John Newton, podemos mirar el texto originalmente escrito por él y entender cómo este himno es una expresión sentida, proveniente de lo más profundo de su alma. Es una expresión de arrepentimiento, gratitud y admiración a la maravillosa gracia que solo proviene de Dios.